empapado, confundido y solo. Llevaba caminando algunos minutos en la calle solitaria, viendo todos los edificios, buscando alguna referencia. Nada. Para entonces ya no sentía miedo, solo confusión. Al examinar mi entorno, noté que había algo particular en cada una de las puertas, que no ayudó precisamente a aclarar la orgía de pensamientos que asaltaba mi mente sin piedad. Un símbolo parecido a un ojo. No sabría cómo explicar eso, pero por alguna razón, dos palabras llegaban a mi mente cuando miraba el mismo. Vitra de Nor. ¿Qué es eso? Por alguna razón me parecía que ya lo había escuchado. Aunque, si se piensa bien, no tiene ningún sentido. En mi vida lo había visto. Cuanto más me ponía a pensar en ello, más bien me sonaba como un nombre. Uno muy extraño. Sin pensar lo que hacía, prácticamente en forma mecánica, me acerqué a paso ligero a la puerta más cercana y planté la mano sobre uno de esos símbolos. Tenía más o menos el mismo tamaño de mi mano y, al posarla sobre el mismo, casi podría jurar que encajaba en ese bajorrelieve. Al momento me arrepentí de no haberme detenido cuando pude, pues cuando mi piel entró en contacto con la madera tallada, una intensa oleada de dolor atravesó mi cabeza, tal como si se me taladrase por ambas sienes. Mi visión se nubló y, tal como cuando esa chica me miró y habló en esa lengua tan extraña, no pude mover ni un músculo. Logré girar los ojos apenas lo suficiente para poder observar mi reflejo en una ventana cercana. Podría apostar que, si hubiese habido alguien más allí, habría corrido despavorido. Al observar mi propia figura me sentí aterrorizado. Aquello era una visión sacada del mismísimo Averno. Mis ojos habían perdido los párpados, mostrando unos globos oculares completamente rojos, que parecía arderían de un momento a otro, aquello solo complementado por una sonrisa maníaca. Ese no era yo. No podía serlo. Con cierto alivio, descubrí que aún conservaba mis párpados, pues logré cerrar los ojos. Al hacerlo, sentí como la oscuridad más profunda se cernía sobre mí, y yo no podía hacer nada para evitarlo. Al abrirlos, esperaba encontrarme en total oscuridad, pero fue grande mi sorpresa al descubrir que ni siquiera seguía en la calle solitaria. No, aquello era mucho más distinto. ¿Una habitación? No, eso no puede ser posible. No me he movido de donde estoy. Me sorprendí a mí mismo afirmando que era una visión, pero no estaba seguro de cómo lo sabía. Esta visión era muy neblinosa, por lo que apenas distinguía algunos objetos a mi alrededor. Era una sensación extraña, como si me encontrase dentro de un cuerpo ajeno, viendo todo con sus ojos. Aquella extraña neblina se retiró un poco de mis ojos y me concentré en identificar todo lo que me rodeaba. Frente a mí se encontraba un joven, que no debía rebasar los 20 y tantos años, claramente irritado y algo relacionado con un libro que sostenía en la mano. Apenas podía escucharlo, pues escuchaba una voz que se sobreponía a la del joven. Esta voz hablaba en primera persona, pero hablaba sobre cosas sin sentido. Algo sobre un hechizo y que todo saldría como lo había planeado. La voz no parecía en lo absoluto interesada en lo que decía el individuo que estaba justo enfrente. Mi mente simplemente no pudo soportar la experiencia, siendo que comencé a sentir unas horribles náuseas y a sufrir terribles arcadas. La desesperación comenzó a apoderarse poco a poco de mí. No he llorado. Entonces este es un buen momento para hacerlo. Sorprendido de mi propia capacidad de llorar a voluntad, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, en un ligero torrente que se combinaba con el agua de lluvia. Mientras lloraba, sin un solo sollozo, la visión se iba desvaneciendo ante mis ojos, como si se derritiera. El dolor, la frustración, la ira, todo comenzó a irse a una velocidad demencial, pero, en cierto modo, todo se albergó de una manera aún más arraigada en ese oscuro rincón de mi ser. Retiré mi mano tan rápido como pude de aquella marca infernal, solo para hacerla volver con toda la fuerza que pude, con la mano ahora convertida en un puño, atravesándola como si esta fuera de papel. Malditas puertas baratas. Hasta ese momento, no había notado que estaba sosteniendo la respiración, por lo que tomé una gran bocanada de aire frío, que le dio un enorme alivio a mis pulmones. Tras hacerlo, mi cuerpo cayó víctima de terribles temblores que provocaron que cayera de rodillas en esa húmeda, sucia y vieja escalinata. Como si los temblores no fueran suficientes, ahora, de la nada, un horrible ardor asió mi antebrazo derecho, arrancándome un alarido de dolor. Mi espalda se arqueó de forma violenta, provocando que mi cabeza golpeara el duro suelo de cemento y, afortunadamente, haciéndome perder la conciencia.
Mientras mi mente se encontraba a cientos de miles de kilómetros de ahí, un ornamentado brazalete de oro aparecía lentamente en el lugar donde sentí ese maldito escozor. Sobre él, había un nombre grabado. Lilian.